Namaskar. Bienvenidas, bienvenidos todos a este taller, a este webinar. Meditación, renacimiento y psicotransformación. Yo quiero a través de este webinar compartir de un modo sencillo contigo acerca de lo que es la meditación. Algunas pautas, algunos alcances acerca de la meditación. Ante todo te pido que te centres en este momento. Ahora, aquí, ¿no? Y que por supuesto dejes cualquier actividad que estés haciendo, logres cierta quietud en tu cuerpo no debe moverse más, ¿sí? No hablo de rigidez, sino tienes que estar quieta. ¿Por qué? Porque el centro motor, la atención está ligada al centro motor. Cuando tú te mueves, la energía que puede ir a la atención se desvía un poco al cuerpo. Aprendan, pues, practiquen. Esto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque resultaría contradictorio hablar de un tema tan especial como la meditación y al mismo tiempo estar con la atención dispersa. Se trata de estar presente en estado meditativo. Así que a manera de ejercicio, vamos a comenzar dirigiendo nuestra atención a la respiración, a sentir el aliento que ingresa y el aliento que sale. Vamos a sentir la respiración. Sentimos cómo ingresa y baja, cómo sube y sale. Sentir la respiración. ¿Sí? Eso es lo primero. Entonces, por unos momentos, por unos breves momentos, centrémonos ahí. Es obvio que tu cuerpo ya no se mueve. ¿Vamos? Siente la respiración. Tú y la respiración son una. La conciencia y la respiración son una. Vamos. Continuemos. Vamos a continuar, ahora sí. Entonces, voy a tratar de compartir, de transmitir, ¿no? ¿Qué es la meditación? En sí, ¿qué es la meditación? Vamos a hablar de los beneficios y al final, he dejado para el final, vamos a estar viendo secretos o claves, ¿no? Acerca de la meditación de algunos de los grandes maestros. ¿Sí? Eso vamos a ver al final. Bien, entonces dejamos, ¿no? Dejamos para el final. Pero ¿qué es la meditación? ¿Sí? Ante esta pregunta hay generalmente tres respuestas, ¿no? Tres formas. La primera es la mirada occidental, ¿no? Para Occidente asocia meditar con pensar, ¿sí? Ustedes lo saben. Dice, no, has hecho esto y medita. Tienes que meditar acerca de la naturaleza, tienes que meditar acerca del silencio, tienes que meditar acerca de Dios. Yo quiero que medites acerca de las pasiones, yo quiero que medites acerca del pecado, ¿no? Meditar lo asocian a pensar. Esa es la primera forma
el primer darshan, una forma de ver. Luego hay una segunda forma de ver lo que es la meditación. Y esta está asociada básicamente a sentarnos en quietud, en una determinada postura, enfocar nuestra atención en una determinada dirección. Puede ser un objeto externo, interno, un mantra, un yantra, una parte del cuerpo, enfocarnos en un chakra, etc. ¿Sí? Meditación así, en quietud. Una variante de la meditación en quietud es cuando la volvemos movimiento. Y entonces meditamos mientras nos movemos, ¿no? Por ejemplo, algunos asanas, el yoga puede ser considerada de alguna manera, el tai chi, por supuesto, también, etcétera. Son formas de movimiento, pero obedecen a que estamos en un espacio específico, ¿no? En un lugar, en un ámbito específico, ¿no? Con unas tareas a realizar específicas, con una intencionalidad específica, etc. Esa es la segunda. Y la tercera forma, la que yo considero que es meditación en su sentido más amplio, la tercera forma, ¿no? A mi modo de ver, la total, es la meditación asociada al recuerdo de sí, utilizando el lenguaje, ¿no? del gran maestro Georgi Ivanovich Gurdjieff, ¿sí? Está asociada al recuerdo de sí, ¿no? De esta forma nos vamos a ocupar ahora. Aunque la segunda forma es enteramente válida. La segunda forma, esa meditación donde te sientas en quietud, adoptas una postura, enderezas la columna, etc., esa es absolutamente válida, por si acaso. Tiene múltiples beneficios. Beneficia muchas veces el cuerpo, cuando se enfoca por ahí. Hay veces, obviamente, se enfoca a la quietud, a la paz emocional, a la quietud mental, ¿no? Se enfoca al aspecto energético, a los chakras, ¿sí? Esa es la segunda, pero ahora me voy a ocupar de la tercera. La tercera es un estado permanente. Esto es lo que es la meditación estrictamente hablando. Este es el enfoque que le da Osho también, ¿sí? Le da Papaji también, ¿no? La visión advaita, en fin. Pero enfoquémonos en nuestro lenguaje. Los que están en la escuela vida saben el recuerdo de sí. ¿Qué es el recuerdo de sí? El recuerdo de sí es cuando el sí mismo que eres, el yo real o la conciencia divina, lo que en realidad eres, despierta. Eso es, en estricto senso, en estricto sentido, meditar. Eso es recuerdo de sí. Es un estado de conciencia real de quiénes somos y que naturalmente hemos olvidado. ¿Por qué? Porque hemos en exceso dirigido nuestra atención hacia afuera, hacia el mundo. ¿Por qué? Porque predomina la mente sensual, el pensar sensual, el pensar basado en los sentidos. Entonces nos hemos orientado al mundo de tal manera que hemos olvidado quiénes somos, que el sí mismo que somos está dormido. Y el recuerdo de sí entonces es cuando el sí mismo despierta. Es mucho más allá cuando hablan de presencia, por ejemplo, ¿no? De estar presentes en el ahora y el aquí. Están presentes en el ahora y en el aquí, pero el sí mismo está dormido. La meditación no es algo, pues, en este sentido hablando, que haces en la mañana
o en la tarde, o en la noche, y ya, listo, termina. La meditación es algo en lo que tienes que continuar viviendo a cada momento de tu vida. Caminar, dormir, sentarse, estar de pie, recostarse, hablar, escuchar. Sí, en cada instante. Se tiene que lograr un cierto ambiente. Vas creando eso, ¿sí? Ese acompañamiento meditativo de conciencia, de presencia. Pero en el hombre común y corriente, en el hombre dormido, este yo real no puede manifestarse, ¿no? ¿Por qué? Porque para que se manifieste necesitamos una mente quieta, una mente silenciosa. Y es justamente la meditación la forma de producir ese silencio. Entonces, cuando yo estoy en quietud, medito en quietud, me siento, adopto una postura, enderezo la columna, alineo los hombros, la mirada, ¿no? Etcétera. Naturalmente, hago eso buscando que a través de la quietud del cuerpo venga la tranquilidad emocional y por ende la paz mental. En otras palabras, el silencio. Para que en ese silencio se produzca lo otro, se produzca ello. Eso es en quietud. Y en movimiento, en acción vamos a llamarle, meditación en acción, como se le llama en el camino. En la meditación en acción, cuando yo voy caminando, lavando los platos, conduciendo, etc., el hecho de estar presente como testigo, eso también es meditar, eso es meditar. Es decir, en el estado de recuerdo de sí, es meditar, ¿no? Es meditar. Tal vez la verdadera meditación. ¿Por qué? Porque la meditación en quietud apunta a ese estado. Por lo tanto, las posturas, las formas, maneras, los mantras, los yantras, son formas de trabajar sobre la mente para hacer posible, para ayudar al advenimiento del recuerdo de sí. Y acá me gusta utilizar una metáfora, los que están en la Escuela Vida la van a comprender perfectamente. ¿Cuál es la metáfora? A ver, el recuerdo de sí, cuando el sí mismo que somos despierta, ¿sí? Esos son las pepitas de oro. Eso es lo que te crea y te pone en contacto con tu yo inmortal. Eso es lo que crea el alma inmortal, el recuerdo de sí, la percepción consciente de impresiones. El recuerdo de sí, entonces, tomen nota, es las pepitas de oro, ¿no? Y lo que conocemos como meditación, Zazen, Vipassana, Samatha, la meditación Tonglen, Metta Bhavana, etc., son minas de oro desde donde se extraen las pepitas. Entonces, cuando yo me siento a meditar, lo que estoy produciendo es silencio para que a partir de ahí mi presencia cabal sea y yo extraiga esos instantes de recuerdo de sí, esas pepitas de oro. Por lo tanto, entonces tengo dos formas de obtener las pepitas. A través del recuerdo de sí, que sería la meditación en acción, a través de mi vida misma, y también, aparte de esto, cuando me siento en postura de quietud, o lo puedo hacer en movimiento también, pero hablemos
¿no? Como decía, y practico Zazen, Vipassana, etc. Y ahí extraigo las pepitas de oro. Por lo tanto, tenemos dos formas entonces, ¿no? Una es aquietarnos, sentarnos y ir hacia el silencio y desde el silencio extraer esos instantes de despertar esas pepitas de oro. Y lo otro es, en la vida diaria, cotidiana, mientras camino, mientras corro, mientras abrazo, mientras limpio, mientras cocino, mientras digito, mientras converso, recordarme a mí mismo. O la otra variante, observarme a mí mismo. En esos momentos estoy extrayendo directamente las pepitas de oro. Por lo tanto, las dos formas de meditación son absolutamente válidas, ¿sí? Son absolutamente válidas. En fin, ese es un punto. Y otra cosa que quería aclarar es, cuando hablo de meditación, ya sea la meditación enfocada como recuerdo de sí, o en el lenguaje que Osho usa, cuando él dice meditación se está refiriendo a eso. Él no se refiere solo a la postura de quietud, ¿no? Pero en fin, pero algo para aclarar. Desde ya, cuando hablo de meditación en quietud, solo tomo en cuenta meditaciones impartidas de lo alto, enseñadas por el círculo consciente de la humanidad. No tomo en cuenta las meditaciones inventadas por los hombres, ¿sí? Aunque no niego, como dije, que estas puedan ser de utilidad, ¿no? A nivel de la salud, a nivel emocional, a nivel energético, sí. Pero eso es una cosa. Pero cuando hablo de meditación en el enfoque, en el sentido de recuerdo de sí, estamos yendo no a que me corrijan el cuerpo, no que me ayuden con mis emociones, sino estamos moviéndonos hacia otra dimensión, hacia esa otra dimensión, hacia la otra orilla, ¿no? A ese ser inmortal que somos. Si bien hemos venido como esencia, como semilla, justamente el sentido de esta vida es que esa semilla se transforme en árbol. A eso hemos venido. No es como muchas personas equivocadamente creen que ya somos el yo real. Sí, somos, pero potencialmente, es decir, somos la semilla y la semilla contiene el árbol. Entonces, el recuerdo de sí permanente o la meditación permanente hace que esa semilla devenga árbol. Así es. Otra cosa a aclarar es que todos estos conocimientos que estoy virtiendo no son míos. Yo solo comparto estos conocimientos. Los comparto porque los amo. Los comparto porque han tocado mi mente, han tocado mi corazón, han tocado mi comprensión y acaso mi ser. Entonces, repito, las meditaciones que conocemos son las minas de las que se extraen las pepitas de oro, porque nos conducen al silencio. Y es en el silencio, como dice el Génesis, callad y sabed que yo soy Dios. Es desde el silencio donde sucede la beneficencia, el milagro. Pero hay otras formas de extraer directamente las pepitas de oro. Y eso es exactamente el recuerdo de sí. Eso es meditación, ¿no? Y como ya dije más de una vez, a eso es lo que Osho llama meditación. A ese estado de ser con mayúscula permanente.
Entonces, compartimos con él el sentir que la meditación es solo estar encantado con tu propia presencia, que es un deleite de tu propio ser. Es estar presente. Es estar presente. Entonces, es muy simple, ¿no? Es muy simple. Meditar es un estado de conciencia presente, es un estado de conciencia totalmente relajado. Sea como observador, no estás haciendo nada, solo ves. No hay hacedor en ese momento, no hay ego en ese momento. El amado Papaji nos dice más cabalmente qué es la meditación. Él dice, la verdadera meditación es libertad, es permanecer en tu propia fuente. Lo demás es solo un ejercicio de concentración. La verdadera meditación no tiene principio ni fin. De hecho, el verdadero arte de la meditación consiste en estar siempre en meditación. No hay nada que debas alcanzar. No hay nada que debas hacer. Meditación es simplemente permanecer en casa siendo. Jeff Foster completa esta bella arquitectura. Dice, ¿no? La meditación no es una actividad realizada por una persona. Meditación es descubrir que no hay ninguna persona, ningún yo separado, sólido en el centro de la experiencia, ningún yo que controle nada. Solo hay la presente danza del pensamiento, del sentimiento y de las sensaciones, surgiendo y disolviéndose como olas en el inmenso océano de la conciencia no condicionada. Tú no meditas, tú eres el océano de meditación. Vista así las cosas, yo le digo a ustedes, digo a los alumnos de Escuela Vida, a todos, no hay camino para la meditación. La meditación es el camino. Hagamos un alto aquí para centrarnos. ¿Ok? Hagamos un alto. Vamos a dirigir nuestra atención, vamos a sentir, vamos a dirigir nuestra atención, a acoplar nuestra conciencia, ya no a la respiración, sino a los espacios entre respiración y respiración, a los intervalos entre respiración y respiración, a las apneas. Porque cuando yo inhalo, hay un detenimiento breve, luego exhalo. Termino de exhalar, hay un detenimiento breve y luego inhalo. Y nuevamente el detenimiento y luego exhalo. Entonces, vamos a dirigir nuestra atención, nos vamos a centrar en los detenimientos. ¿De acuerdo? En las apneas, en las pausas, en los intervalos. Ahí tu atención y el intervalo son uno, tu conciencia y el intervalo son uno. Ejercitémonos unos instantes. Entonces ya no pongo mi atención, repito, consciente a la respiración, sino a los intervalos. Comencemos.
no alteres tu respiración. Continuemos, continuemos. Entonces, la meditación abarca todo. Es estar presente. Es estar aquí y ahora. Es recordarse a sí mismo. Eso es el sí mismo que está dormido despierta. A esto podemos llamarle meditación en acción. Este es el sistema por excelencia que trabajamos en Escuela Vida. Y por supuesto que también es meditación, y a veces puede ser más fácil para algunas personas o favorece la posición sentada en un ambiente calmado, ¿no? Dirigiendo la atención de determinada manera. No excluimos para nada, ¿sí? Veamos ahora algunos principios claves de la meditación. En fin, algo sobre meditación. No sé si van comprendiendo el mundo de la meditación, ¿no? Que no es aquello que solamente pensábamos, sentarse y, entre comillas, mirarse el ombligo. Es mucho más, ¿no? La meditación no es algo propio de la mente, ese es un principio fundamental, sino que es algo que está más allá de la mente. Está más allá de la mente. La mente no puede acceder a la meditación. Donde termina la mente, comienza la meditación. El verdadero silencio es ausencia de ego. Estoy diciéndolo en otras palabras. Entonces, la meditación no es algo propio de la mente. Y aquí se cae en un error. Porque muchas personas te dicen, vamos a hacer una práctica de meditación, y te dicen, concéntrate. Error. La concentración es una actividad de la mente. Es un esfuerzo dirigido de la mente. Es por eso que cuando uno se concentra, se cansa. Para estar en un estado meditativo, entonces, recuerda eso. Es estar más allá de la mente. Cuando te ubicas en el observador, estás también más allá de la mente, porque el observador, la conciencia testigo, no es propia de la mente. Seguimos. Para estar en ese estado de alerta percepción, en ese estado de presencia consciente, o en el gran estado de recuerdo de sí, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo te orientas ahí? En esa meditación en acción cotidiana, en todas las actividades que realice, cualquier cosa que hagas, hazla con profunda conciencia. Eso es sacralizar. Eso es volver sagrada la vida, volver sagrado los instantes, porque el recuerdo de sí termina siendo el sí mismo o el yo real, la divinidad presente. Y es obvio que la divinidad sacraliza, santifica.
También es obvio que para la mayoría de las personas el interior no existe, ¿no? Solo consideran el mundo externo, ya lo dije, porque predomina en estas personas el pensar sensual, parten de los sentidos, ¿no? Sensación, percepción, idea, concepto, juicio, raciocinio, pero parten de los sentidos. Pero existe, y lo sabemos, el pensar psicológico, o profundo, o esotérico, vamos a llamarle, donde parte de adentro. Y entonces, ¿no? Para esa gente que solo considera que existe el afuera, le diremos, ¿no? Que la cosa es al revés. Solo el adentro es real. Lo de afuera, lo que está en el espacio, en el tiempo, lo fenoménico, lo manifestado, es irreal. No en el sentido de que no lo pueda tocar, ver, oír, no, es irreal en el sentido de la impermanencia. Mira, desde un vaso de cristal hasta los 1.000 millones de galaxias, ¿no? Que puedan, o los 3.000 millones que puedan existir, van a desaparecer. ¿Y cómo le llamamos a algo que está y luego no está? Se demorará su tiempito, ¿no? Se demorará su tiempito, sus 350.000 millones de años, más, menos, pero va a desaparecer. Como desaparece ese vaso, esa flor, o ese dolor de muela, o nuestro cuerpo, o la Tierra, o el sistema solar. Solo lo interno es real. Lo interno, en el sentido de lo elevado, de lo alto, ese yo real, ese sí mismo. Otro principio o algo para entender en la meditación, el autoobservarse, la autoobservación, ¿no? El ser observador. El yo observador le llama el trabajo del cuarto camino. A mí me gusta llamarle saksin, en sánscrito, el testigo, el que ve. Ser observador, ser saksin, ser testigo, eso es meditar. O en todo caso, eso también es meditar. Porque la meditación comienza cuando yo me separo de la mente. Cuando yo estoy acá, ¿sí? Y la mente está allá. Del mismo modo que yo estoy aquí y la pared está allá, hay una cosa bien cierta. Tengo una certeza absoluta. ¿Sabes cuál es? Que yo no soy la pared. Porque yo soy el que está aquí y el que se da cuenta de la pared. Entonces, yo me puedo separar y ver los objetos. Yo soy el sujeto. La pared es un objeto, el árbol es otro objeto, los libros son otros objetos. Sí, pero hablamos de la mente. De la mente. Entonces, yo estoy aquí y allá están los pensamientos, que son objetos mentales. Yo estoy aquí y allá están las emociones, que son objetos emocionales. ¿Sí? Entonces, es siendo testigo, conciencia testigo, donde nos podemos separar, desidentificar. Y como dije, hay una cosa segura. Si yo miro a la pared, tengo la certeza inconmovible de que yo no soy la pared. Entonces, eso es meditar también, ¿no? Limítate a ser observador. En el trabajo nosotros permanentemente le decimos, observa, observa, observa y observa. Y el milagro de la observación o contemplación, me gusta llamarle a veces, es la meditación.
Porque mira, a medida que observas lentamente, la mente empieza a vaciarse de pensamientos, ¿no? Empieza a vaciarse de pensamientos. Y entonces tú empiezas cada vez a estar más alerta, a estar más consciente. En otras palabras, nosotros somos el cielo azul y los pensamientos y la mente y sus contenidos son las nubes. Cuando el cielo empieza a absorber las nubes, se separa de las nubes, ya no cae en la ilusión de que el cielo es nube. Entonces, al no disponer de la energía necesaria, las nubes empiezan a desaparecer, es decir, a disminuir. Poco a poco van disminuyendo, gradualmente, hasta que van a pasar una cada cierto tiempo. Del mismo modo en nosotros, cuando tú vas siendo testigo, el que ve el observador, entonces los pensamientos van pasando cada vez más lentos. Eso es meditación. Y cuando la mente se vacía por completo, toda tu energía se transforma en una llama de despertar. Esta llama es el resultado de la meditación. Cuando la mente no está funcionando, entonces puedes ser testigo. Entonces tienes conciencia. Es una especie de, por utilizar el lenguaje dialéctico, una contradicción antagónica. Digamos, esto es algo. Vamos a llamarle 100, ¿sí? 100. Esto es 100. Ven mi mano de acá a acá, hay un 100. Acá hay 50. ¿Ok? Entonces, acá es 100. Acá cierro y hay 50. ¿Qué es lo que quiero decir? Si tu mente /ego, que es mente no observada, es 100, abarca todo, ¿no? Abarca todo, ¿sí? O lo voy a poner de manera inversa. Mejor de manera inversa. Esto es 100, la conciencia, ¿sí? De acá a acá es conciencia, 100. ¿Mm? Cuando la conciencia disminuye a 50, este 50 que queda acá es ego. Cuando la conciencia disminuye a 10, el 90 que queda es ego. Entonces, ahorita tengo 10 de conciencia, 90 de ego. Pero si subo a 50, es 50 de conciencia, 50 de mente /ego. Y cuando llego a 100 de conciencia, el ego desaparece. El ego no existe. Ego /mente, el ego es ausencia de conciencia. Eso es todo. Conciencia 100 no hay ego. Conciencia 1, 99% de ego. Entonces, ¿entienden? La conciencia aumenta a 100 y el ego desaparece. Seguimos con la meditación. El silencio es la puerta de entrada a la meditación. ¿Mm? El silencio es la puerta de entrada a la meditación. La mente es palabras. El sí mismo es silencio. Como ya dije, el verdadero silencio es ausencia de ego. Hay un video en YouTube, Las 4 puertas que conducen a la paz. Hablamos del silencio exterior, luego el silencio mental interno, luego el silencio de las emociones, hasta llegar al verdadero silencio que es la ausencia de ego. Entonces, el silencio es la puerta de entrada a la meditación. Repito, aquel versículo del Génesis. Callad
y sabed que yo soy Dios. La mente es palabra, la mente es ruido, la mente es la sumatoria de todas las palabras que has acumulado. Palabras que luego obviamente quedan en la mente. El ruido es adquirido. Palabras, pensamientos, verbalizados puede ser, todo eso es ruido. Eso es adquirido. El silencio es algo que siempre ha estado contigo. Es más, el silencio eres tú. Porque alguien alguna vez me decía, yo quiero acallar mi mente, yo quiero poner mi mente en blanco, yo quiero silenciar mi mente. Eso no es posible, al menos de esa manera. ¿Por qué? Porque yo soy silencio, mi mente es ruido. Entonces, ¿qué es acallar la mente? ¿Qué es vaciar la mente? ¿Qué es silenciar la mente? Acallar o silenciar la mente es cuando yo me doy cuenta que yo soy el silencio. Cuando yo el silencio asumo. Por eso digo, el silencio es la puerta de entrada. Entonces, es vital encontrar, darse cuenta de eso, ¿no? Tú eres el silencio. Eso es mucho más notorio con el silencio, con el ruido externo, ¿no? Es mucho más notorio. Alguien decía, es que yo no puedo ir al mercado porque hay mucho ruido. No, tú llevas el silencio al mercado, porque tú eres el silencio, comprende. Entonces, algún día tomarás conciencia de que tú eres el silencio. Y no que tú eres la mente que tiene que silenciarse. Es diferente. Pero sigamos. Esa meditación, como dije, las palabras, los pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes, hábitos, todo eso es adquirido, todo eso es ruido. El silencio es tu verdadera naturaleza. Diría más, la meditación es tu estado natural que has perdido. Donde quiera que estés, recuerda que tú existes. Recuerda, yo estoy, siente, yo estoy ahora aquí. Esta conciencia de tu existencia es una continuidad. Las personas dicen, yo quiero ser feliz, y eso ya lo sabemos, y entonces se enfocan en lo exterior. Cuando tenga esto, esto y esto, entonces voy a ser feliz. Cuando tenga dinero, sexo, poder y 10 cosas más, ahí voy a ser feliz. No. Se dice de otra manera, hay veces muy fácilmente, la felicidad eres tú, está dentro de ti. Pero no es así, no es automático. ¿Sabes cuál es la clave? La clave es Sat Chit Ananda. Sat es existencia, ser. Chit es conciencia. Cuando tú eres consciente de tu existencia, cuando eres consciente de tu ser, sobreviene Ananda. Ananda es la dicha suprema. Ananda es la felicidad. Ahí sobrevive. Por eso te decía, la conciencia de tu existencia debe tornarse una continuidad. La conciencia de lo que eres, no tu nombre, no tu raza, no tu nacionalidad, ni tu profesión, ni tu religión. Eso no eres tú.
Por eso a la pregunta, ¿quién soy? Yo soy sujeto. Cuando dice yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy aquello, automáticamente dejaste tu condición de ser presente, de ser consciente. Recuérdate a ti mismo. Esa es la enseñanza fundamental. Esa es la parte fundamental de la meditación. Recordar, yo soy, yo estoy ahora aquí. Tú eres el que vive, tú eres el que está sentado, tú eres el que camina, tú eres el que habla. Recuerda, yo soy. Eso es. Y se puede entrenar. Justamente hay una meditación, ¿no?, reciente que he trabajado, que es la meditación de la presencia del yo soy, no en un sentido metafísico o en otra forma, sino yo soy como recuerdo de sí. Ahora, algo para la meditación en quietud. Para la meditación en quietud, ten en cuenta, tu cuerpo no está acostumbrado a sentarse en silencio, ¿no es cierto? Es difícil. Por ahí algún maestro decía, si la suma de los karmas de nuestra vida, si la suma de los pensamientos de nuestras vidas lograran ser visibles, llenarían el universo. Así es que imagínate, tú te quieres sentar y no pensar. No. Tu cuerpo no está acostumbrado a sentarse en quietud y en silencio. Es decir, podemos hablar de quietud corporal, podemos hablar de tranquilidad emocional, podemos hablar de paz mental. ¿Sí? Entonces, cuando te sientas quietamente a meditar, que también lo recomiendo, que también es bueno, que también lo hacemos, yo he desarrollado como 10 meditaciones, ya luego en algún momento les comentaré eso. Tú siéntate y como no estás acostumbrado te vas a mover, se va a mover tu cuerpo, se va a agitar tu emoción y por supuesto la mente mono, la loca de la casa, la imaginación y todo se va a sacudir. Pero no te preocupes por eso. Simplemente, si tu cuerpo se mueve porque no te hallas, observa que el cuerpo se está moviendo. ¿Sí? Eso es todo. Si tu emoción se agita por alguna razón, tranquila, tranquilo. Mira eso, porque tú eres el que ve. Tú eres el silencio. Y mira cómo se agita la emoción. Y tu mente se agita, ¿no?, en el lago, las tormentas del deseo, las tormentas ¿no?, de los pensamientos, las pasiones bullen y eclosiona la mente en mil ruidos. Tranquilo, tranquila, mira. No importa pensamientos conscientes, inconscientes, tú mira. Tu mente se puebla de fantasías, de sueños, de ensueños. Tú tranquilo, tranquila. Siéntate a la orilla de tu mente y mira el agua agitado. Aun cuando estuvieras internamente en un infierno, siéntate tranquila y mira el infierno. Bien. En cuanto a claves para lo que es meditación en quietud, en el tema desarrollado en el audio de Metta Bhavana, el amor universal, el amor a sí mismo, la autoestima, y Tonglen, la meditación de la suprema compasión, ahí hay claves que sobreabundan, ¿ok? En fin, cuando la inmovilidad o la quietud viene por sí misma,
Cuando el silencio se instala sin que hagas esfuerzo alguno, cuando a costa de mirar, de ver, cuando contemplas las ideas, ¿sabes qué? Empiezan a producirse silencios. Cuando te vas dando cuenta que más eres el cielo azul, porque eso eres, verdaderamente eres, entonces se deja de alimentar las nubes y empiezan a haber menos nubes. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. Cuanto más presencia eres, cuanto más conciencia eres, menos pensamientos, y es ahí donde empiezan a producirse silencios. Menos pensamientos. Se van deteniendo por sí mismos porque no disponen de la energía que te roban cuando tú le das toda tu atención. Porque ahí donde diriges tu atención está tu energía. ¿Sí? Continúas en la posición de testigo, de saxi, del que ve, y miras. Este es un pensamiento, este es otro pensamiento. Este pensamiento es de preocupación, este pensamiento es de cálculo, este es un recuerdo, este es una imaginación. Esta emoción se llama fastidio, esta emoción se llama inquietud. Este es un hábito de la mente, etc. Entonces, en la medida en que haces eso, se produce la ampliación de la conciencia y por lo tanto la reducción de la mente / ego. Por lo tanto, empiezas a salir a lo que sería la libertad, la liberación, la iluminación. Te empiezas a mover en esa dirección, empiezas el viaje a la otra orilla. Recuerda, iluminación, cuando le preguntan al amado Gautama Buddha, ¿qué es la iluminación? Él no dice, no responde en positivo, dice, la iluminación es el final del sufrimiento. Pero para tener la energía para meditar, entendiendo la meditación en acción en toda la vida, e inclusive inquietud, un secreto, te adelanto, dosifica tu energía. Pierdes energía con demasiada facilidad. ¿Cómo pierdo energía? A nivel mental, con la charla interna, y a veces se vuelca hacia la charla exterior. A nivel mental, con la imaginación negativa, con los juicios, etc. A nivel emocional, pierdes energía y la derrochas cuando tienes alguna explosión de emociones, miedos, iras, ansiedades, angustias, depresiones. Y a nivel físico, derrochas energía cuando todo lo que haces lo haces de manera mecánica y dormida. Dosifica tu energía. ¿No? Trata de seguir como testigo lo más que puedas. Y esta meditación de ser testigo no necesita un tiempo especial. Repito, puedes hacerlo en cualquier momento. Muchos en Escuela Vida hemos trabajado y seguimos. Mientras lavas, mientras cocinas, mientras lavas los platos, mientras digitas, mientras haces tu junta directiva en el negocio, mientras amas, mientras corres, mientras nadas. Por supuesto que sí. Porque tú puedes hacer todo eso y al mismo tiempo observarte. Al mismo tiempo darte cuenta. Con esa observación permanente, repito, con esa observación permanente empieza a operarse el milagro. Es decir, lentamente comienzan a reducirse más y más las ideas.
Cuando vas tomando conciencia que eres ese cielo azul, dejas de alimentar las nubes, creyendo que tú eres nube, y entonces lentamente comienzan a reducirse la precipitación de nubes, cada vez menos, menos, menos. Ese es el secreto. Ese es un gran secreto. La meditación es un estado de claridad. Es bueno saberlo, ¿no? Es un estado de claridad. La mente fragmentada, insegura, dividida, sabes que es caótica y confusa, ¿sí? Entonces, y recuerda, en cuanto a la meditación, el hecho de meditar de manera permanente, sea en quietud, en movimiento o en acción, te dará más y más inteligencia. Inteligencia infinita. La meditación al mismo tiempo agudiza nuestros sentidos, los externos y los sentidos internos. Nos hace más vivos, más sensibles a la vida, tanto exterior como interior. Es decir, empezamos a vivir mucho más plenamente. El título de este webinar es Meditación, Renacimiento y Psicotransformación. Es obvio decir que en la medida que meditas, sea en quietud, sea en movimiento, o la gran meditación que es en acción, como ya lo hemos explicado hasta ahora, mente / ego / personalidad empieza a morir y empieza a nacer lo otro, el verdadero ser que eres, y eso se llama renacer. Y que la meditación es transformadora, es transformadora. Prefiero emplear una palabra que empleaba el señor Nichols, que es psicotransformación. Te lleva a niveles más altos de conciencia, modifica tu existencia, te lleva a la metanoia, cambio en la manera de pensar, transforma tus reacciones en acciones, porque mecánicamente reaccionamos a los acontecimientos externos. Por eso el señor Bourdieu decía, somos una máquina. Entonces se trata de pasar de la reacción a la acción, ¿no? Y se van produciendo transformaciones, desde la metanoia hasta el cambio de actitudes, el cambio de hábitos. Por eso decimos que transforma, o por eso le llamamos psicotransformación, ¿sí? Actuamos de una manera diferente, ya no reaccionamos. Es justamente por eso que se cierne, el ego siente, ego / mente. El ego es la mente no observada, ¿ok? Entonces, el ego / mente siente una gran resistencia hacia la meditación, porque intuye el fenómeno de la transformación, ¿sí? Intuye. Por eso te digo, si sientes una gran resistencia a estos cambios, es porque se está produciendo ese renacimiento, esa muerte del ego, ese renacimiento. Porque nosotros hemos descargado toda nuestra energía, hemos invertido tanto tiempo en el yo con minúscula imaginario que somos, que cuando ese yo pequeño en minúscula empieza a desaparecer, sentimos que el mundo se nos derrumba, ¿no? Viejas ideas, viejos hábitos, viejas costumbres de la antigua personalidad, la vieja identidad.
Alguna vez yo decía a una señora, le demoró 40 años construir su identidad. Ya a los 57 años, decía ella, ¿no? Yo soy una pobre mujer. Ella decía así, se consideraba. Una pobre anciana, decía. Asmática, solitaria y triste. Para construir esa pobre anciana, entre comillas, anciana a los 57 no es, esa pobre mujer había construido esa imagen en más de 40 años. Invirtió tiempo, energía. Imagínate cuando eso se empezó a ver amenazada. Por eso se produce un miedo, porque esta transformación es profunda, ¿no? Porque salimos de ese estado anquilosado de hábitos, costumbres, actitudes viejas, paradigmas. Mientras que la meditación nos mueve hacia la purificación. Es nuestro ser que renace fresco, rejuvenecido, vivo, consciente. Las personas que no hacen un trabajo sostenido sobre sí mismos, ¿no? Ustedes saben, el rasgo 9 en el eneagrama, ¿no? El indolente, está en una búsqueda permanente para no encontrar, por supuesto. Bueno, lo cierto es que en el fondo hay un temor a la meditación entendida en el contexto amplio que hemos hablado. Si temes a la meditación significa que temes a la vida, que temes el despertar. Y la resistencia se produce porque sabes que si entras a un estado de ser meditativo, va a pasar algo. Y ese algo que va a pasar es que la vieja personalidad, /ego, /mente, va a morir y algo nuevo va a nacer. Pero imagínate, tienes 60 años, 60 años sobre lo que has construido una identidad, y que te digan que eso se muere. Es por eso que hay mucho miedo a la muerte. Recuerda, somos semillas, vinimos como semillas. La meditación, en cualquiera de sus formas, ayuda, nos conduce a transformarnos en el árbol que somos. Repito, no somos el árbol acabado, no somos el yo real divino. De ser así, ¿qué hacemos en este valle de lágrimas? En este agrio, problemático y doloroso samsara, o si quieres más criollamente, en este jodido mundo. Somos semillas para transformarnos en árbol. La meditación es el medio. La meditación es el medio para esto, para esta transformación. La meditación además es relajación, porque cuando tú vas a meditar y tu cerebro va a bajar de un estado beta acelerado de 25, 28 hercios por segundo, va a bajar a 4 hercios, obviamente pasas por estado alfa y va a bajar a 14, 12, 11, 10, 8, 7 hercios. La cosa es que te relajas. Por eso decimos que la meditación es relajación. Pero no es lo mismo. La meditación contiene. Toda meditación es relajación, pero no toda relajación es meditación. ¿Por qué? Porque hay veces la relajación tal y cual te lleva a dormir. Y la meditación sería un estado de relajación y al mismo tiempo un estado de alerta percepción. Es diferente, pero la contiene. Por eso decimos que la meditación es relajación, la meditación es una pausa, es un descanso.
un descanso completo. Se detiene actividad física, actividad emocional, actividad mental. Y hay la importancia de las pausas y ese ejercicio que hemos hecho, por ejemplo, de dirigir la atención consciente a las pausas entre respiración y respiración. ¿Sí? Y conecto con la idea que ya vimos, hablando de relajación. Entonces, la meditación no es un esfuerzo. Repito, la meditación no es un esfuerzo, no es concentración. La concentración es esfuerzo. La meditación es relajación. La concentración es una actividad de la mente. La meditación está más allá de la mente. Otro principio en cuanto a la meditación es que la meditación es unidad, apunta a la unidad. Nosotros estamos siempre buscando la unidad, pero no sabemos cómo. Una parte de nosotros anhela, la semilla anhela la unidad porque todo viene de uno, todos somos uno, pero no sabemos cómo llegar. Es por eso, como dice Osho, el sexo resulta tan atractivo. ¿Por qué? Porque en ese momento dos seres, en un instante se fusionan en uno. En ese momento no somos, la conciencia habitual desaparece, ¿no? Y buscamos esa unidad, pero la buscamos de manera inconsciente. Y dura los instantes que dura. Pero esa unidad es nuestra condición, es nuestro estado de ser. ¿Por qué es que a veces tomamos y nos reunimos con los amigos? Porque el alcohol desarrolla una especie de secreta unidad. 20 camaradas del colegio cantando felices, todos unidos, hermanos, felices, ¿no? No queremos que se vaya, quédate, no te vayas, un ratito más, la última, la del estribo, ¿no? Abrigamos una ilusión de unidad, la hermandad perdida. Pero no son formas conscientes. Buscamos y conocemos la unidad de manera inconsciente. No tenemos acceso a la unidad consciente. La meditación es unidad consciente. Está en el polo opuesto a la sexualidad, ¿no? Está en el polo opuesto a lo que puede significar la obnubilación de la mente a través del alcohol, por ejemplo. La meditación está en el otro lado. La meditación es conciencia. Algo más sobre meditación. Meditar es ponerle off a la mente. Suponte que tienes 60 años. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has apagado tu mente? ¿Tienes lavadora? ¿La dejas prendida todo el tiempo? ¿No? ¿Tienes licuadora? ¿La dejas encendida? ¿40 años? No, no. No. Y cualquier aparato que tengas, cualquier máquina que tengas, la apagas. Yo pregunto, ¿has apagado tu mente? ¿Has puesto off a tu mente? No. Porque ni en sueños hay veces apagamos la mente. Si tú sueñas, mientras duermes, sueñas, tu mente sigue funcionando. Y cuando estás despierto a solas y estás ensoñando, imaginando, fantaseando, sigue funcionando tu mente. Ni qué decir cuando estás hablando, haciendo, la mente sigue funcionando. Por eso te pregunto, ¿has apagado tu mente? ¿La has hecho descansar? Tu mente no descansa desde que empezó a funcionar. Cuando digo apaga tu mente, te estoy diciendo que la hagas descansar. Meditar es ponerle off a la mente. Así es que, a descansar tu mente.
déjala tranquila, por minutos o por horas, ¿no? Si de vez en cuando le dieras un descanso, ¿sabes? Tu mente se revitaliza, rejuvenece, ¿sabes? Tu mente se vuelve más inteligente, ¿sabes? Tu mente se vuelve más creativa, ¿sabes? Tu mente se vuelve más eficiente. Dale descanso, medita, medita. La misma conciencia significa que tú estás más allá de la mente. Repito. Decía que la mente, la meditación está más allá de la mente. Tú no puedes meditar con la mente. Eso equivaldría a que pongas una tabla en el piso, una tabla, una madera. Te subes encima y la quieres levantarte tú. No puedes. La meditación está más allá de la mente. Tú eres testigo, conciencia testigo, el que ve. Cuanto más alerta estés, más capaz serás, ¿no?, de notar los intervalos que separan las palabras, de notar los intervalos que separan las respiraciones, de notar los intervalos que separan los pensamientos. Entonces, a los que están en Escuela Vida comprenden la suprema importancia de la observación. Observar, por eso decía, nada que tiene que ver con pensar o con analizar la mente, no, porque yo analizo mi mente, pero no tomo conciencia de los intervalos de palabras, de pensamientos, de respiraciones, que en algún momento me van a conducir al vacío, vacío que contiene la totalidad, vacío que contiene la divinidad, vacío que contiene el ser que somos, el yo real, el yo divino, le digo, para que algunos puedan agarrarla por ahí. Bien, yo voy a finalizar dándote algunos secretos acerca de la meditación, aunque ya he adelantado bastantes cosas. Entonces, el primero era que no hay camino para la meditación. La meditación es el camino. ¿Ok? Dos, la iluminación comienza en el mismo instante que empiezas a meditar. Cuando tú comienzas a observarte, comenzó tu iluminación. O si quieres, hablamos de la meditación en quietud por separarlo, cosa que no está separada. Cuando tú te sientas a practicar sasen, vipassana, en ese instante comenzó tu iluminación. Ese es un secreto. No es que yo voy a estar aquí, Dios sabe cuándo llegaré. ¿Sabes por qué? Porque la meta es el camino y el camino es la meta. Otro secreto. Cuando te sientes a meditar o cuando asumas la actitud de trabajar, de observarte, no lo hagas muy pesado. ¿Sí? Cuando tú colocas y fabricas un yo meditador, es el ego en su plenitud. Tiene que haber mucha simplicidad, mucha humildad. Otro secreto. Cuando te sientes a meditar, no llenes tu mente de tanja, como decía el Buda, de deseo. Porque cuando tú, por ejemplo, te sientas a meditar y dices, yo deseo tener paz, el hecho de desear pone en movimiento una cantidad de energía para obtener lo que tú quieres. Y entonces, es como que al poner el deseo te mueves y dices, yo me muevo para tener quietud. Es un contrasentido. Entonces, cuando te sientes a meditar, ni pensar ni no pensar, ni desear ni no desear.
Otro secreto. Cuando estés meditando en quietud, te sientas a meditar 1 hora, por ejemplo, y en esa hora te sales 40 veces, porque tu mente no, más, te sale siquiera 100 veces en 1 hora. Y entonces, no te sientas mal, no te sientas mal. ¿Sabes por qué? Porque si regresas, la condición es que regreses. Si tú dices, yo me salí 40 veces o me salí 100 veces, y yo te pregunto, ¿cuántas veces regresaste? 100. Te digo, tu meditación ha sido un éxito. ¿Saben que eso es una buena meditación? Hablando de la de quietud. Hay personas que se sientan a meditar media hora y se me salió como 40 veces, me he distraído. ¿Ya ha regresado? Sí. Felicitaciones. Es lo mismo en el plano del recuerdo de sí, que es ¿no? otro secreto. Una persona me decía, me he descubierto el día de ayer, he tomado nota, por lo menos me he descubierto dormida unas 70 veces. Caminaba y veía que me daba cuenta que mi mente estaba vagando. Comía apresuradamente tragando, mi mente estaba vagando. Veía televisión totalmente dormida y me daba cuenta, mi mente estaba vagando. Viajaba en el ómnibus, en el bus, y estaba ensoñando, dormida. Se producía un evento identificada con el evento, dormida, dormida, dormida y dormida. Me he dado cuenta. Excelente. ¿Cómo que excelente? Claro, si tú te das cuenta en un día, te sorprenden 70 veces dormida, significa que te despertaste 70 veces. Porque no hay manera que te des cuenta que estás dormida si no te has despertado por un instante. ¿Sí? Bien. Lo de si te observas, meditas, ya está claro. He hablado bastante del testigo. Eso es meditar también. ¿No? Y otra, en el fondo, como dice Osho, no aprendes a meditar. Tú ya sabes meditar. ¿Mm? No es algo que se agrega a uno. No. Ese estado meditativo, ese recuerdo de sí que hablamos, es un crecer, un florecimiento, es un despertar. Ahora, es cierto que hay una gran cantidad de técnicas de meditación que nos guían en el proceso. Más allá del recuerdo de sí, que es la meditación suprema. ¿Sí? Tienes que ayudarte. El recuerdo de sí son las pepitas de oro, pero puedes emplear otras formas de meditación para extraer las pepitas de oro. Y yo te recomiendo probar varias hasta que encuentres aquella con la que mejor te conectas. Yo te voy a presentar 8 meditaciones que he trabajado, ¿sí? Para ver cuál se adecua de repente más a ti. Te voy a presentar. Mientras tanto, me gustaría que hagamos otro ejercicio de presencia, otra técnica meditativa, que es la siguiente. Tú vas a inhalar. A ver, tienen que verme la mano porque es la única manera que puedo. Aquí está mi nariz. Inhalo, ¿no? Inhalo, y luego cuando ya voy a exhalar, ahí se produce un cambio. De inhalar, cambio, exhalo. Y cambio y empiezo a inhalar. Cambio, empiezo a exhalar. Entonces, en el punto exacto donde la inhalación se vuelve exhalación y la exhalación se vuelve inhalación, en ese punto, de ese punto date cuenta. Entonces, inhalo y alto y empiezo a exhalar en ese punto exacto. Exhalo, empiezo a inhalar en ese punto exacto. Hagamos el ejercicio unos breves momentos, ¿no? ¿Vamos? Por favor. Cierren los ojos para estar en más presencia.
Bien. Entonces yo te voy a presentar ya para terminar ahora sí algunas meditaciones guiadas y te voy a compartir también una visión totalizadora de la meditación, ¿no? Desde la perspectiva de un gran maestro. A ver, te voy a presentar algunas meditaciones guiadas de utilidad. La primera meditación es usa la mente, o usa tu mente como puerta a la meditación. Es puerta. De ahí para adentro ya no hay más mente, ¿no? Porque la mente es un portal. Y la mente común, vagabunda, ensoñadora, parlanchina, es una puerta. No está desligada, a fin de cuentas, de la mente universal. Esta es una meditación que te puedo recomendar. Otra, una meditación clave que es para recordarte a ti mismo, para que a través del día tengas la posibilidad de recordarte a ti misma, de recordarte a ti mismo, ¿no? Y ahora hemos dicho, el sí mismo que eres está dormido. La misión es despertarla. Yo voy a dar ahí dos técnicas, ¿no? En esta meditación se dan dos técnicas. Una tercera meditación es meditación para tranquilizarse. Entendido que qué puede ser más valioso que la paz interior, que la tranquilidad, ¿no? Que permanecer en el centro. Y una cuarta meditación muy especial es la meditación para transformar tu nombre en un mantra. Los mantras son palabras de poder. Tu propio nombre lo puedes usar como mantra muy fácilmente. Y es muy útil porque tu nombre ha entrado muy profundamente en tu inconsciente. Entonces, si aprendes a entrar al sonido de tu nombre y por medio de ese sonido a todos los sonidos. Estas son nuevas meditaciones para la gente de Escuela Vida, bueno, y para todos. Luego tenemos la meditación de protección de la luz divina, ¿no? Para protegernos, sellarnos al mundo, sellarnos a las malas influencias, tanto externas como internas, para conectarnos con la divinidad, con la luz suprema, con la luz sin sombra, con la luz sin fin. Otra meditación que avalo bastante es la meditación Tonglen, dar, recibir, la meditación de la compasión. Esta meditación de origen tibetano para ayudarte a ti y a los demás a liberarte del sufrimiento, del mal, de la aflicción. La meditación del Padre Nuestro, la oración del Señor en meditación. Además de conocer el verdadero significado del Padre Nuestro, ¿no? Como clave para conectarnos con los centros superiores o reino de los cielos. Y cierro esta saga de 8 meditaciones con la meditación del amor y la bondad, o la meditación del amor universal, la meditación meta bhavana, para que irradies paz, felicidad y alegría a ti mismo, a la familia, a la comunidad, al país y al mundo. Estas son 8 meditaciones trabajadas a las que puedes acceder. Obviamente ya te daré un enlace, no están así abiertas, ¿no? Finalmente, entonces, pues, beneficios de la meditación como quedamos. Uno es, proporciona salud y bienestar. Purifica la mente. Reduce el estrés y la ansiedad. Proporciona un estado de dicha y de felicidad. Es clave para la superación del sufrimiento. Ayuda a poner fin al dolor, al desconsuelo, a la desesperanza. Más allá, da paz interior. Y cuando la conectamos con el recuerdo de sí, con la gran meditación, entonces es la clave para alcanzar la liberación. Es la clave
para salir de esta ronda de nacimientos y muertes. Y no es necesario morirse para eso. Es ahora, es aquí. ¿Sí? En fin, yo te voy a dar un enlace en el que puedes encontrar estas meditaciones. Pero hay algo más. Yo diría lo principal, ¿no? Hay una práctica de atención consciente trabajada para que te desapegues de la influencia de celulares, iPods, smartphones, similares. Hay una técnica especial trabajada, ¿no? Esa es otra forma. Puede ser una forma meditativa. En fin. Termino entonces con un texto acerca de la meditación del amado L. Van Pons, Papaji, y otro del amado Osho. Yo paro amando a esto, ¿qué voy a hacer? Los amo, pues. ¿Y qué? Cuando meditas, dice Papaji, el ego desaparece, ¿no? No, a ver, repito. Cuando meditas con una actitud, esa de yo, ¿no? El ego aparece y te conviertes en el meditador, no el yo con mayúscula, ¿no? En este proceso, convierte la realidad en un objeto, cuando en realidad es quien tú realmente eres. Entonces, la mejor meditación es simplemente permanecer en silencio aquí. No sigas ningún pensamiento ni actives la mente. Eres meditación. Esa es la verdadera meditación. Saber que estás meditando, voy a meditar, y haces toda tu parafernalia, tus inciensos, tus imágenes, no me hagan ruido y te sientes, no el iluminado. No. Saber que estás meditando no es verdadera meditación. Cuando te quedas en silencio, ahí no hay meditador. No hay nada que lograr en el futuro, porque todo ya está aquí. El meditador aparece desde aquí. Cuando te quedas en silencio, eso es, ningún meditador, ninguna meditación, ningún objeto de meditación. Esto es existencia, conciencia, felicidad. Sat Chit Ananda. En ese instante, en ese espacio, es lo que eres, sin deseos. Perfecto ser. Y cierro con eso. La meditación es un proceso simple de observar tu propia mente. No hay que luchar con la mente. Tampoco se trata de controlarla. Solo hay que permanecer allí como un testigo que no elige. Cualquier cosa que pase, tú simplemente te das cuenta de ello, sin prejuicio de ningún tipo, ni a favor ni en contra. Tú no calificas diciendo, no, esto no debe venir a mi mente, o este pensamiento es feo, o este es un pensamiento muy bonito, muy virtuoso. No, tú no debes juzgar, debes permanecer sin juzgar, porque cuando juzgas, pierdes la meditación.
te llegas a identificar. O te conviertes en amigo o en enemigo, a favor o en contra, ¿no? Te divides, creas vínculos. La meditación implica permanecer sin relacionarse con el pensamiento, con los procesos de pensamiento. Estás sin relación alguna, fresco, calmado, observando cualquier cosa que esté pasando. Y luego aparece el milagro. Poco a poco uno se vuelve consciente de que menos y menos pensamientos están pasando. Entre más consciente estés, menos pensamientos pasan. Entre más dormido estés, más pensamientos pasan, ¿no? Es como si el tráfico de pensamientos dependiera de tu atención. Cuando estás perfectamente atento, aunque sea por un instante, los pensamientos se detienen. Inmediatamente hay una parada súbita y la vía está vacía, no hay tráfico. Ese momento es de meditación. Poco a poco esos momentos vienen más y más. Estos espacios vacíos vienen una y otra vez y permanecen más tiempo. Y tú eres capaz de desplazarte fácilmente a esos espacios de vacío sin ningún esfuerzo. Así que cada vez que quieras, te puedes desplazar a esos espacios vacíos sin esfuerzo. Y esos espacios vacíos son revitalizadores, rejuvenecedores, ¿no? Y te hacen consciente de quién eres tú. Liberado de la mente, liberado de todas las ideas sobre ti mismo, ahora puedes ver quién eres sin ningún prejuicio. Y el conocerse a uno mismo es conocer todo lo que merece ser conocido. Y perderse el autoconocimiento es perderlo todo. Un hombre puede conocerlo todo en el mundo, pero si no se conoce a sí mismo, lo ignora todo por completo. Es solo una enciclopedia británica. La libertad sin conciencia es solo una idea vacía, no contiene nada. Uno no puede realmente ser libre sin ser consciente, porque tu inconsciencia te domina. Tu inconsciente va tirando de sus cuerdas. Tú puedes pensar, creer que eres libre, pero no eres libre. Eres solo una víctima. Víctima de fuerzas naturales, de fuerzas ciegas, de fuerzas inconscientes. Así que hay dos tipos de personas. La mayoría sigue la tradición, la sociedad, la familia, el Estado, la gente ortodoxa, la convencional, los conformistas. Ellos siguen a la multitud, no son libres. Y hay algunos pocos espíritus rebeldes, marginados, bohemios, artistas, pintores, músicos, poetas. Ellos piensan que están viviendo en libertad, pero solo piensan. El que te rebeles, nada más. El que estés en contra de la tradición no te hace libre. ¿Por qué? Porque todavía estás bajo el dominio de los instintos naturales. Estás poseído por la lujuria, por la codicia, las ambiciones, y no eres el amo de estas cosas. Tú eres un esclavo. Por eso te digo, la libertad solo es posible a través de la atención. A menos que uno transforme su inconsciente, o al menos que uno transforme su inconsciencia en conciencia, no hay libertad. Y por esto, solo hay muy pocas personas que lo han conseguido. Un Jesús, un Lao Tzu, un Nanak,
un Mahavir, un Zaratustra, un Buda. Solo pocas personas que pueden ser contadas por los dedos han vivido realmente en libertad porque han vivido en conciencia. Este debe ser el trabajo de cada uno de ustedes, el crear más y más conciencia. Entonces la libertad viene a su propio tiempo. La libertad es la fragancia de la conciencia. La meditación es la primera y la última libertad. Hagamos un instante de silencio. Bien, algunos de ustedes me escribe y me dice que quiere saber más le ha gustado el ejercicio del celular ese. Bueno, no lo hemos hecho. Mira, yo te voy a dar un enlace donde están las meditaciones y todo esto, ¿sí? Lo estoy pasando por aquí. En todo caso, ahorita no lo abras. Déjame terminar haciendo un ejercicio de lo que estamos haciendo. Dirige tu atención al tercer ojo, ¿no? A Shiva Netra le llaman, al ojo de Shiva. Pues dirige tu atención acá. Mira con tus dos ojos acá. Acá está la glándula pineal, ¿sí? El ajna, el chakra ajna aquí. Dirige tu atención ahí. Ajna. Mira aquí. Mira hasta que tus ojos ya no se muevan. Y entonces se ha formado aquí una pantalla como de cine. Quédate unos instantes, unos momentos, mirando cómo circulan los pensamientos, las imágenes, los recuerdos por aquí, por esta pantalla, y transfórmate en testigo. Comienza. Bien. Gracias por tu participación. Invito a quienes no están en la Escuela Vida pueden hacerlo. Los invito a entrar a ese link y conocer las meditaciones ¿no? La forma de acceder, digamos, a esas meditaciones que les hablé, al ejercicio para desapegarse del iPod, iPhone, smartphone y todas las cosas. Y te invito a que este instante sientas lo que estoy sintiendo yo. Te des cuenta de tu existencia. Sat, existencia, ser. Chit, conciencia, date cuenta. Y entonces sobreviene Ananda, la dicha suprema. Dicho sea de paso, mi nombre, que no lo uso nunca, de bautizo esotérico, es Satchitananda. Me presento entonces.
Acabamos. Namaskar.